encantado de estar un año más aquí con vosotros. Es para mí un placer. Una obligación. Y una obligación también. Bueno, y también, bueno, pues sumarme al afectuoso recuerdo a Paco Cillán. Y, bueno, la comunicación que he preparado para este año es sobre la historia de los enterramientos en Madrigalejo. Espero que les resulte por lo menos entretenido. En cualquier región que haya sido habitada de forma estable por el hombre, es frecuente encontrar un lugar destinado al descanso de los muertos. El estudio de esos lugares de enterramientos aporta unos datos muy interesantes para conocer la sociedad que habitó ese entorno, como sus creencias y sus valores. Teniendo esto en cuenta, el presente trabajo pretende ahondar en la historia de Madrigalejo a través de los enterramientos, desde la Edad del Hierro hasta la actualidad. Comenzamos por la Segunda Edad del Hierro. La pieza arqueológica más antigua encontrada en el entorno de Madrigalejo es una arracada de oro datada en el siglo V a.C., pero como su hallazgo fue fortuito y aislado, no se puede considerar que proceda de una población estable que existiese en el lugar. Sin embargo, los restos de un castro-betón habitado desde los siglos III y II a.C. hasta la época imperial romana en el Cerro del Castillejo hablan ya de la presencia de población estable en ese paraje de una forma continuada. A unos 600 metros de distancia de ese cerro existen restos de una necrópolis, cuyo estudio está pendiente de una conveniente intervención arqueológica. A falta del trabajo arqueológico, es interesante destacar en esta necrópolis el hallazgo del ajuar funerario de un guerrero. Su hallazgo fortuito y manipulado sin ningún tipo de metodología arqueológica nos han privado de una parte sustancial de información, pero se conoce el lugar exacto donde se encontró y los elementos que componen este ajuar, que son tan interesantes que aportan unos datos muy significativos para conocer la protohistoria del lugar. Este ajuar funerario está compuesto por una espada, una punta de lanza o moarra, el pomo de un puñal y un cuenco. Todos estos elementos están recogidos en el Museo de Plasenzuela, aquí al lado. Las piezas datadas en torno a los siglos II y I a.C. formaban un mismo lote funerario. Están fabricadas en hierro, a excepción del cuenco, que es de bronce. Estos enseres debieron pertenecer a un guerrero betón cuyas armas fueron inutilizadas al fallecer como parte del ritual funerario. Restos de época romana en Madrigalejo se han encontrado en el Cerro del Castillejo y en dos yacimientos situados en la llanura aluvial del Ruecas, en la Torrecilla de arriba y en la Torrecilla de abajo. Lorenzo Rodríguez Amores identifica los restos de la Torrecilla de arriba con la mansión La Cipea y los de la Torrecilla de abajo con la mansión Rodacis. Y relacionados con estos asentamientos se han catalogado unas 25 estelas funerarias de origen romano, procedentes de lugares dispersos del campo madrigalejeño. Las primeras inscripciones romanas fueron publicadas por don Antonio Ponce, según las referencias que le dio el médico don Francisco Forner. Una de estas inscripciones era de carácter votivo, mientras que las otras dos eran funerarias y se encontraban en la cocina de la casa de Santa María y en la portada de un huerto. Por tanto, estos elementos epigráficos se encontraban descontextualizados. Otras inscripciones latinas se publicaron en épocas sucesivas por diversos autores, por el padre Fita y Colomé, por Antonio Rodríguez Muñino, por Carlos Callejo, Lorenzo Rodríguez Amores y José Vidal Madruga Flores. Una de las lápidas la encontró un pescador dentro del cauce del río Ruecas
y al sacarla del agua, con no pocos esfuerzos, también se topó con una olla de barro que en su interior contenía cenizas. A unos kilómetros de allí, hacia 1980, se encontraron varios bloques de granito cubiertas por otra de gran tamaño con inscripción, donde se hallaron restos óseos de 2 difuntos. Vemos, por tanto, casos de incineración y de inhumación en los enterramientos romanos en nuestra localidad. Después existe un vacío de noticias en cuanto a las sepulturas desde la época romana hasta el siglo XVI, y estas informaciones son escasas y puntuales. Cuando falleció el rey Fernando el Católico en Madrigalejo en 1516, sus restos mortales fueron llevados a Granada para ser enterrados junto a la reina Isabel. Pero antes de emprender el viaje se procedió a la pertinente evisceración y sus entrañas fueron enterradas en lugar sagrado. Concretamente, según información de don Antonio Pons, en la ermita de San Sebastián, que se encontraba enfrente de la casa de Santa María. También del siglo XVI es una escritura recogida en el archivo del monasterio de Guadalupe, por la que el monasterio cede en propiedad unas casas a cambio de un censo. Al deslindar los límites de las casas, se habla del cementerio de Santa María de los Ángeles y de la cerca del Palomar. Rodríguez Zamores, en otros documentos consultados en el archivo parroquial de Madrigalejo, ha encontrado alusiones al cementerio del Palomar, por lo que debe tratarse del mismo Camposanto. Vemos ya cómo el concepto de necrópolis como ciudad de los muertos, que había sido superada con la llegada del cristianismo, ha sido reemplazado por el de cementerio, lugar para dormir, donde los cuerpos duermen hasta la resurrección. Con la creencia en la resurrección de la carne, se generalizó el enterramiento en sagrado. Lo vemos en el nombre del cementerio ligado a la advocación de Santa María de los Ángeles, y también en que a partir de la Edad Media y durante el Antiguo Régimen se generalizaron las inhumaciones dentro de iglesias y de edificios sagrados. La iglesia parroquial de Madrigalejo, construida en el siglo XVI, fue el lugar generalizado donde se enterraba a los muertos en los siglos siguientes, hasta el siglo XIX. Sobre ello existe una amplia documentación que lo certifica. En las mandas de los testamentos, los testadores expresan su deseo de ser enterrados en el interior de la iglesia, señalando en ocasiones el lugar concreto donde querían reposar, como Miguel Fernández Orellana, que en 1608 pide ser enterrado junto a su esposa en la capilla de Santa Catalina, o el doctor Fortis, cura párroco y visitador del obispado, que en 1615 pide reposar en el altar de Nuestra Señora del Rosario y manda realizar a su costa un frontal de azulejos con la imagen de San Ildefonso cuando la Virgen le imponía la casulla, un frontal que no llegó a ejecutarse. En el interior del templo solo se conserva una lápida sepulcral, situada actualmente en uno de los pilares del coro y que hasta 1962 se encontraba situada en el suelo del presbiterio. Es una lápida de granito fechada en 1709. Debajo de la fecha tiene labrada una cruz griega flordelisada inscrita en un óvalo orlado. La inscripción ocupa la parte inferior de la piedra y dice ser de Juan García Ruiz, familiares de este, Catalina Gómez, su mujer, y de sus herederos. Este Juan García Ruiz debía ser una persona bien posicionada en la localidad por el lugar destacado donde se encontraba su sepultura. En la visita de la Real Audiencia de Extremadura en Madrigalejo en 1791 se confirma que se seguía enterrando a los muertos en la iglesia. A la pregunta de si hay cementerio o necesidad de ellos y lugar donde cómodamente se pudiera hacer, se responde que no hay cementerio ni necesidad de él. Y a la misma pregunta, el cura rector respondió que aquí no hay cementerios ni se advierte necesidad de ellos por ser bastante capaz la iglesia para su vecindario.
En los libros de fábrica del archivo parroquial, cada año se observan las partidas destinadas al rompimiento de sepulturas y a lodar sepulturas, es decir, abrir el hueco para enterrar al difunto y cubrir en la sepultura una vez inhumado el cuerpo. También periódicamente se realizaban obras en el osario, donde se colocaban los huesos una vez, sacados de las sepulturas para hacer hueco a nuevas inhumaciones. Pues este es el mío. Revisados los libros parroquiales, se constata que se pagaba en función del lugar donde se fuera enterrado el difunto. Así, en 1773, por el rompimiento de una sepultura en el tramo de abajo, se pagaban 8 reales, mientras que en el tramo cercano al presbiterio se pagaban 16 reales, y así en los años sucesivos. También hubo enterramientos en el atrio de la iglesia, en el espacio exterior inmediato a la puerta principal o de poniente, pues en las obras de acometidas de agua corriente en Madrigalejo, en este lugar salieron a la luz numerosos restos óseos. Además, esa zona, hasta no hace mucho tiempo, era conocida como el cementerio. No solo la iglesia parroquial fue el lugar de enterramiento. Los documentos también hablan de que en ocasiones algunos difuntos reposaron en alguna ermita. Concretamente sabemos el caso de María Asunción Fernández, que fue enterrada en la ermita de los Mártires en este lugar de Madrigalejo el 27 de diciembre de 1813. Con la llegada de la Ilustración comienzan a cuestionarse una serie de principios que hasta entonces parecían inamovibles acerca de la cultura, la política, la economía y la sociedad de la época. Los pensadores europeos del siglo XVIII abogaron porque intervenir en el medio físico y social de las poblaciones para favorecer la salud pública y para que estas intervenciones fueran competencia de los poderes políticos. Siguiendo el mismo espíritu, también los pensadores españoles tuvieron muy en cuenta los problemas sanitarios que afligían a la sociedad de su época. Entre los problemas sanitarios denunciados por pensadores como Jovellanos o Valentín de Foronda estaba el enterramiento de los muertos en el interior de las iglesias y en sus atrios, por lo que defendieron la necesidad de inhumar a los cadáveres en cementerios alejados a las poblaciones. En Pasajes, Guipúzcoa, en 1781, se había producido una mortalidad achacada a los malos olores que desprendían los cadáveres sepultados en su iglesia parroquial. Hechos similares se habían producido en otros lugares. Esta circunstancia llevó a Carlos III a pedir al Consejo de Castilla que estudiara la forma de evitar estos tristes sucesos. Este trabajo se llevó a cabo entre 1781 y 1786. El estudio del Consejo de Castilla concluyó apuntando 2 aspectos esenciales para sacar los enterramientos de las iglesias. Lo exigían todas las razones científicas y racionales sin afectar a la moral cristiana. Y se advertían 3 problemas: la ubicación de los nuevos cementerios, el perjuicio a los intereses económicos de los eclesiásticos y los derechos de los propietarios de las sepulturas. El estudio dio origen a la promulgación, el 3 de abril de 1787, de la Real Cédula sobre el restablecimiento de la disciplina de la Iglesia en el uso y construcción de cementerios, según el ritual romano, que ordenaba la construcción de cementerios en lugares alejados de los núcleos poblados y en lugares ventilados.
Esta propuesta ocasionó una encendida polémica que estuvo presente en el debate político, científico y religioso. Por entonces ocupaba la sede episcopal de Plasencia don José González Lasso, Santos de San Pedro, una persona de espíritu ilustrado. Para él no se trataba de ningún dogma religioso la inhumación de los fieles dentro de los templos, ni tampoco atendía a una larga tradición histórica y entendía las razones sanitarias de sacar los enterramientos fuera de las iglesias, pero veía varias dificultades para su realización, como la burocracia, la elección del lugar donde enclavar los cementerios y el quebranto económico que supondría para las parroquias dejar de percibir las limosnas de las sepulturas. Las respuestas a las preguntas de los visitadores de la Real Audiencia de Extremadura dejan claro que, a pesar de haber pasado 4 años desde la promulgación de la Real Cédula, en Extremadura no se cumplían los enterramientos según lo que establecía la ley. Y en algunos municipios se realizaban enterramientos de los más pobres en los atrios y alrededor de la iglesia, donde también se colocaban los restos después de realizar las mondas. El mal olor que desprendían los cadáveres, especialmente en verano y cuando había epidemias, era el mayor inconveniente que aducían quienes abogaban por sacar de los templos las inhumaciones. Y solo 22 localidades indicaban en sus respuestas que habían realizado algún tipo de diligencia con el fin de dotarse de cementerios. En Madrigalejo, como ya se ha comentado, la respuesta es que no había cementerios ni había necesidad para ello. En el siglo XIX comienzan en Madrigalejo los trámites para sacar de los enterramientos fuera de las iglesias. No sería hasta 1820 cuando se vieron obligados a abordar la cuestión. El 23 de agosto de ese año el Ayuntamiento recibió una notificación del jefe político de la provincia de Extremadura, con capital en Badajoz, que instaba a la construcción de un cementerio y prohibía las inhumaciones dentro del templo. La misiva se remitía a la ley del 3 de febrero de 1787. En la sesión de pleno del 23 de agosto de 1820 se apuntó la posibilidad de enterrar de forma provisional en el interior de la ermita de Nuestra Señora de las Angustias, pero el 24 de agosto el secretario del Ayuntamiento informó al cura teniente, en ausencia del cura rector, sobre la prohibición de enterrar en el templo. Y el 22 de septiembre se realizó un nuevo oficio del jefe político de la provincia por el que se informaba que la ermita si estaba techada tampoco se podía enterrar en ella. Por tanto, debían construirse un cementerio bajo multa de 100 ducados. Después, el 23 de septiembre, el secretario hizo saber al cura párroco lo que ordenaban las diligencias. Y lo mismo se hizo con el procurador y mayordomo, que manifestaron estar pronto a pagar de los fondos que en su poder existan, los que ocasione la construcción de dicho cementerio. Inmediatamente se procedió a la construcción del cementerio y para su ubicación se eligió una cerca propiedad de la iglesia, que entonces estaba fuera del casco urbano. Hoy en esa fotografía se puede ver que está rodeada de casas, lo que pasa es que ahí no será por prevención o eso, pero allí no se ha construido casa. Es como un solar ahí alrededor, pero que allí no se construye nada. Conocemos a través del libro de fábricas de la parroquia que la construcción del cementerio costó 2.068 reales. Hubo después que por inundaciones hubo que reedificarlo y después también en 1833 y el 35 hubo que proceder a ensanchar el camposanto. Hubo un problema con los enterramientos civiles. El cementerio era propiedad de la Iglesia Católica y, por tanto, el terreno como su financiación procedía de la parroquia. Sin embargo, nos vemos en un siglo
de grandes cambios sociales y políticos, momentos en el que las ideas reformistas y anticlericales se iban abriendo paso a través de las revoluciones liberales y movimientos obreros, y se abandonaban los principios del antiguo régimen. Hubo entonces necesidad de legislar para habilitar espacios donde dar sepultura a las personas que fallecieran fuera de la religión católica. Aunque desde la Corporación Municipal en 1771 se había acotado el espacio reservado a los enterramientos civiles, no se actualizó hasta la legislación no se actualizó según la legislación de 1872 y no construyeron un muro de separación ni de acceso independiente. El problema llegó en julio de 1874, cuando se quiso dar sepultura a una niña fallecida fuera de la religión católica y no podía ser enterrada en aquel espacio reservado por haber sido ocupado por sepulturas de fallecidos católicos. En aquella circunstancia hubo una serie de desencuentros entre la corporación y el padre de la criatura que propiciaron el enterramiento en su domicilio particular. Y aquella desagradable situación tuvo como aspecto positivo la construcción de un espacio de enterramientos civiles con todas las garantías. Se clausuró ese cementerio en 1912, se clausuró y después ya totalmente se quitaron todo los restos en el 1932. Y después ya el cementerio actual, que es de 1912, las obras ya fueron costeadas por el ayuntamiento y también que se encarga de la administración, con espacio para sepultura, apartado para enterramientos civiles, capilla, depósito de cadáveres, osario y espacio para niños para bautizar. Y bueno, aquí hemos pretendido hacer un recorrido histórico por los enterramientos en lugares donde se enterraban los muertos, las formas de enterramiento y sobre el pensamiento acerca de los muertos desde el paganismo al cristianismo, desde el teocentrismo a la ilustración y las ideas liberales en la actualidad. Y muchas gracias. Y perdón, se me pasó un poco de tiempo.